Bienvenidos a esta cuarta clase de Consejería Pastoral. A partir de ahora vamos a comenzar a evaluar diferentes casos de consejería. En estos videos la mirada va a ser bastante básica, aún así voy a tocar en algunos puntos, pero en sus lecturas y la interacción en el foro vamos a estar profundizando mucho más en estos temas. Así que arrancamos con los temas de consejería que vamos a estar viendo. En alguna de las clases voy a estar alternando también con aspectos de la vida interior del líder. Así que vamos a comenzar con el tema del duelo. El tema del duelo ustedes lo van a tener en el libro de Clinton de los 40 temas, el primer tomo, páginas 115 a 120. Los invito a leer las historias introductorias allí. En cuanto a definición, duelo es sufrimiento emocional intenso, ¿sí? Causado por una pérdida, es decir, uno está doliente, a uno le duele, de ahí obviamente la palabra, ¿no? Sin embargo, esto se lo relaciona generalmente con la pérdida de una persona, la muerte de alguien, pero también puede producirse como consecuencia de divorcio, transiciones en la vida, catástrofe, desgracia. Así que hay duelos, diferentes tipos de duelos. En nuestro contexto latino a veces tenemos este duelo de dejar un país y adaptarse al otro. Hay gente que está doliente por años, en que añora todavía vivir la vida que vivía en otros países, eh, o por lo menos la familia que tenía en otros países, ciertas costumbres que practicaba en otros países, y trata de acondicionarlo al nuevo contexto, pero nunca deja de eh, vivir o doler esa situación. Por eso a veces decimos, hay gente que sale de su país, pero este país no sale de ellos, ¿no? Es como que siempre está ese recuerdo. Así que parte del duelo tiene que ver con este tipo de sentimiento de que extraño, ¿sí? Y todavía me duele, es un punto sensible. O sea, el extrañar no está mal, no necesariamente es algo problemático, pero los duelos son necesarios en las vidas, ¿no? La vida de la gente. Así que cualquiera sea la situación, un duelo tiene todo un proceso o fases, ¿no? Que se van a estar generando, ¿no? Van a estar, el doliente va a estar viviendo estas diferentes fases. Ustedes van a estar viendo un video de esto también, aparte del que yo les estoy grabando. ¿Qué es? La negación o el shock inicial, ¿no? Algo cambió, ya no tengo esto, ¿sí? Esa negación, ¿no? Uno está como cegado, ¿no? De que no piensa que eso pasó. O sea, especialmente esto, claro, es muy, muy notorio en cuanto a la muerte, ¿no? Eh, Uno se niega, uno piensa que esto no ha sucedido. Luego viene cuando uno se da cuenta, ¿no? Realmente la ira, ¿sí? La bronca de por qué, ¿no? Y hay que decir que los duelos, cada persona lo procesa diferente, porque acá entra en juego lo que es el universo emocional de cada ser humano. Y ahí no hay un mapa muy claro, ¿no? Entonces la psicología ayuda un poco a procesar estos temas, ¿no? Pero bueno, qué mejor que la palabra de Dios, además, para mantener a una persona doliente, ¿no? Dentro de toda una salud emocional. Luego viene procesos de negación, ¿sí? Luego un aspecto depresivo, ¿no? Entonces acá es donde hay que tener cuidado en lo pastoral, ¿no? Ir acompañando a la persona en el duelo, ya que el duelo es real, el duelo existe, el duelo no es un pecado, hay que aclarar eso, ¿sí? El duelo es una necesidad de exteriorizar o de procesar ese cambio, esa ausencia de lo que fuera, ¿no? Entonces, la depresión es donde uno tiene que tener cuidado de que no sea una depresión crónica, ¿no? Sea algo ocasional, momentáneo, ¿no? Que tenga un fin, ¿sí? Porque, digamos, ahí es donde pueden venir sentimientos de, uy, hubiese yo también, eh, o decisiones raras, ¿no? Me hubiese muerto también y cuestiones así, ¿no? Y luego, finalmente, y la idea es llegar justo a la aceptación, una aceptación saludable que, bueno,
digamos, hubo, y la parte de la aceptación en cuanto a la perspectiva cristiana, ¿no? Es que hubo un propósito, y aunque uno no entienda el propósito, ¿no? Uno entiende más allá de la falta o la ausencia de tal o cual persona o cosa, que Dios sigue en control. Y esta es la ventaja que el creyente tiene, ¿sí? Que puede llegar a esta conclusión. Y cuando digo llegar a esta conclusión es que no hay que saltear las demás fases del duelo por ir rápido a la conclusión. Los duelos son lentos, toman tiempo. Aún en la persona más espiritual, toma tiempo. Hay un proceso donde uno no entiende esa ausencia, especialmente cuando es una persona querida, ¿no? La muerte es algo que repercute mucho, ¿no? Y también repercute mucho, depende de la etapa de la vida en que esté viviendo esa persona, ¿no? Mi caso, por ejemplo, mi mamá fallece cuando yo tengo 7 años, entonces, y yo vivía solo con ella, no vivía con mi papá. Eso ha hecho que el duelo en mí sea muy diferente a, obviamente, si hubiese tenido esta situación, hubiese pasado por esto en otra edad, ¿no? En la adolescencia, ya en la juventud, hubiese reaccionado distinto. Porque como yo era un niño todavía, entonces mi forma de expresar la negación era que yo pensaba que no había pasado, honestamente, hasta incluso estaba jugando el día del funeral de mi mamá, era muy chiquito, yo sabía que algo no estaba bien, ¿sí? Bueno, por lo poco me puedo acordar ahora, 43 años después, ¿no? Más o menos. Yo sabía que algo no estaba bien, pero, digamos, me puse a jugar con mis primos, me acuerdo. Eh, eh, no tuve una ira muy pronunciada, porque cuando uno es chico no tiene este sentimiento, y todo depende también, ¿no? De la persona, ¿no? Y del niño. Por eso cada caso es individual, acá es un universo, como dije, de emociones. En el caso mío, no me agarró necesariamente una ira, pero sí repercutió en mi cuerpo. Yo vomitaba todos los días, por ejemplo. No podía retener el alimento por una cuestión de los nervios internos, ¿no? Entonces como que me tragué todo eso, ¿no? Hasta que la persona con quien yo crecí, mi tía, hablaba conmigo, me ayudó a procesar esas emociones y logré entender de que, bueno, que lo que pasó, pasó, ¿sí? Si bien nunca. Ahora, todo este tema del duelo fue repercutiendo en diferentes etapas de mi vida, como ocurrió a temprana edad, aun cuando me caso, yo tenía ciertos sentimientos de temor a perder a mi esposa como había perdido a mi mamá. Ahora, todo esto no lo había yo conectado. Y curiosamente, quien me ayudó no fue un psicólogo, fue un pastor a conectar estos cabos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo tenía reacciones de mucho temor con mi esposa, ¿no? Cuando, especialmente si ella le agarraba incluso un resfrío, imagínense. Así que el duelo no es fácil, toma tiempo y hay veces que no se terminan de cerrar todas esas heridas o siguen habiendo aristas en esto del duelo, porque cuando los shocks son fuertes, ¿no? Uno pierde la madre, un hijo, ¿no? Eh, incluso hermanos, o se va de un país que tanto uno amaba la cultura de ese país, ¿no? Pues hay diferentes fases. No todas las fases van a estar en un duelo, pero algunas de ellas suelen estar, ¿sí? En este duelo y las vas a notar, ¿no? Entonces, básicamente para ayudar a la persona doliente, lo mejor es seguir estos pasos prácticos, ser paciente. Sí, bueno, estos consejos son para el doliente, pero también para nosotros como consejeros, ¿no? Hay que ser paciente con la persona que está pasando por un duelo, ¿no? Eh, a veces no somos buenos en esto, tengo que reconocerlo. Hace poco tiempo mi suegra pasó, yo también tuve mi duelo, pero mi esposa tuvo su duelo diferente, duro para ella, ¿no? Asimilar todo esto. Y mi esposa es pastora, es una mujer que ora, que busca a Dios, pero aún así le costó y tuvo momentos de preguntas, de dolor, ¿no? Y pues yo como esposo intenté ser sensible, yo también soy pastor, ¿no? Y doy consejo, pero intenté ser sensible a ella
Aún así, cuando la vi bien, yo pensé que ella ya estaba bien y uno puede apresurarse a tomar conclusiones o a actuar como si todo fuera normal cuando esa persona todavía está doliendo, está en un proceso donde quizás está en la etapa de la aceptación, pero todavía el dolor está allí. Entonces, si uno no es sensible, puede causar que ese duelo se prolongue en la otra persona, ¿no? En mi caso, mi esposa se sintió mal porque yo pues había ya naturalizado o querido de alguna manera que ella lo procese rápido, pensé que estaba bien y bueno, entonces me di cuenta que ella todavía estaba procesando el duelo y tuve que ser paciente. La paciencia es muy importante en esto, ¿no? Y saber caminar, saber escuchar, saber ser alguien callado, ¿sí? Especialmente el consejero estoy hablando, ¿no? Dejar que la otra persona sienta el dolor, como dice allí, ¿no? Que lo experimente, que se contacte con otras personas para compartir un poquito, si quiere, si no quiere, respetar el espacio, ¿no? Acá en los consejos se sugiere mantener amistades, hacer una lista de amigos para quien llamar. Esto siempre es muy importante. Cuando hay un duelo migratorio, ¿no? Es importante mantener contactos con las personas en otro país, por ejemplo, ¿no? Ahora especialmente que tenemos el WhatsApp y esa posibilidad de ver a la persona, ¿no? Ayuda por lo menos a procesar o a hacer el duelo un poquito más llevadero, ¿no? Darse cuenta de que la tristeza es normal, sí, es un viaje, respetar esto, ¿sí? Y bueno, estos son conceptos en cuanto a duelo, ¿sí? Y de vuelta, cuando ustedes hagan la tarea, lean los escritos, mucho más que hablar de este tema, obviamente, y quizás lo más difícil acá es tener la actitud correcta cuando uno aconseja, ¿sí? O cuando uno acompaña, me gustaría decir en este caso, ¿no? El duelo es ir acompañando a la persona, ¿sí? Acompañando a la persona. Y repito, depende de las edades o las etapas de la vida, pues el duelo es diferente. Muy bien, el otro tema para esta semana es el aborto, y los temas se darán cuenta, no están ordenados de una manera, o sea, como si fuera una organización eh, necesariamente clasificada o temática. Estoy tocando temas de diferente tenor y diferente abordaje. En este caso, el aborto es un tema diferente, ¿sí? Y se refiere a cualquier expulsión prematura de un feto humano, ya sea de forma espontánea o natural. Está el aborto natural y el otro que es el inducido, o el artificial, ¿no? Por medios quirúrgicos o químicos. Esto si uno lo tiene que conectar con el tema anterior, en el caso de los abortos naturales, de lo cual también mi matrimonio hemos tenido uno. Entonces ahí hubo un duelo también, ¿no? Entonces ser sensibles a esto, ¿no? Cuando una persona tiene lo que en inglés se llama un miscarriage, ¿no? Un aborto natural, especialmente si, bueno, en cualquier etapa, ¿no? Si la mujer ya tiene hijos, no tiene hijos, como sea, se duele, es un dolor, y hay gente que lo experimenta más, menos, es doloroso también. Así que a veces en este caso el pastorado, los líderes de la iglesia tienden a minimizar este tipo de duelo también si lo conectamos, repito, con el tema anterior. Entonces, en este caso, básicamente cuando son abortos, acá Clinton dice, a menudo la mujer decide mantener en secreto su aborto, sobre todo si forma parte de una comunidad cristiana, y así el dolor y la pérdida que rodean al aborto pueden estar muchos años sin resolver. En este caso, cuando son abortos eh, producidos voluntariamente, ¿sí? Entonces, en este caso eh, es muy difícil, ¿no? El tema del aborto, porque uno generalmente dentro de los valores cristianos, bíblicos, uno entiende que la vida comienza desde la gestación. Si mi embrión vieron tus ojos, el salmista. María y Elizabeth, cuando se encuentran, hay una reacción de ambas personas, me gusta decirlo a mí ya, aunque estén dentro del vientre, que tienen una reacción propia, ¿no? Saltan de alegría, tienen un estímulo, entonces, que no es producido necesariamente por la madre, es separado de lo que la madre pueda llegar a crear en esa criatura o esa persona que está en su vientre.
Entonces, como sea que esto se tome, a veces, bueno, pues depende de la situación o la tensión que la persona, la mujer embarazada, tenga, a veces abortan y bueno, pues en el cristianismo hay una tendencia a condenar esto. Por lo tanto, hay que saber también guiar esta situación cuando hay mujeres que tienen el aborto. Como creyentes, pues, eh, y sacando las excepciones a la regla de este tema, ¿no? Que uno puede llegar a debatirlas en cuanto a incestos, violaciones, eh, niños no deseados, no esperados, productos de una relación prematura, ¿no? Una aventura juvenil de una jovencita o jovencitos que estaban estudiando, y bueno, y todas estas excepciones, que son varias, pero son excepciones a la regla, ¿sí? Y uno las pudiera considerar aparte, ¿no? Especialmente los casos más críticos, como los casos de violaciones, una violación de un familiar, un padre, un abuelo, un tío, ¿sí? Esos temas muy traumáticos realmente, donde uno puede llegar a empatizar de otra manera o hablar de otra manera, encarar de otra forma este tema. Los casos donde hay aventuras, ¿no? Y no se desee ese bebé, pues desde lo pastoral uno aconseja cumplir el embarazo, si es que se lo comunican a uno y si uno se entera, ¿no? Con la sensibilidad que requiera, la empatía que requiera, pero acompañar a la persona que cumpla el embarazo y bueno, después decida si lo decide criar o lo decide entregar en adopción, pero no quitarle la vida al baby. Pero en los casos más traumáticos es más difícil, ¿no? De todas maneras, es bueno acompañar a la persona que cumpla su periodo de embarazo, ¿no? Y lo dé a luz para que, bueno, llegado el caso, lo den a adopción si es la decisión de los padres, ¿no? O de la madre en este caso, si es una violación o es una situación traumática como estas. Aún así, la mayoría son por aventuras y bueno, como dije, lo ideal, en el mejor de los universos, es saber del embarazo en lo pastoral y acompañarla a que lo lleve a cabo y después que tome una decisión, que no sea nada apresurado, pero eh, a- debido a que las jovencitas, los jovencitos o cualquier edad de las personas que quedan embarazadas a veces y no desean tener el bebé, se lo ocultan a los pastores o líderes eclesiásticos porque desean abortar. Entonces, obvio que no le van a ir a decir, pastor, ¿sabe qué? Quiero abortar, ¿qué me aconseja usted? ¿No? Obviamente que los pastores, ellos ya saben que los pastores o líderes le van a estar guiando a cumplir el embarazo. Entonces, como no quieren escuchar eso, van derecho a una clínica abortiva. Todo el drama de legalizar el aborto también viene de fondo con todo un negocio que hay, ¿no? Y bueno, todos estos temas son temas políticos incluso, de candidatos, unos que apoyan, otros que están en contra. Así que bueno, eh, Hunt, capítulo 4 y 5, habla de los métodos abortivos. Ustedes pues están invitados a leer esa parte, aunque no lo tienen como literatura requerida en esta clase, pero él habla de todos los métodos abortivos que realmente son bastante traumáticos, ¿no? Eh, Hunt argumenta que después de la fertilización de un óvulo comienza el desarrollo celular y acá esboza un poco los primeros 21 días de formación hasta el día 21 donde comienza a latir el corazón. Y en este periodo de tiempo donde generalmente, o el primer mes, se enteran del embarazo, son donde ocurren la mayoría de los abortos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con personas que han abortado, va a venir sentido de culpa si a uno se lo comentan, ¿no? No basta solo con condenar el aborto. Vivimos en un mundo caído. Jesús no condena. Si ustedes ven el trato de Jesús con personas en conflicto de vida, ¿sí? La mujer samaritana, ¿sí? Con varios esposos, o la mujer sorprendida en el acto de adulterio, no encontramos en Jesús una acción de condenar. Entonces, esta quizás es el mayor problema para muchos cristianos. ¿Por qué?
te acostaste con el fulano, o cómo algún pecado tiene que haber, ¿no? Entonces, bien, como sea la situación, en temas de aborto es importante que uno ministre el perdón de Dios. Dios perdona, ¿sí? Y que la persona acepte ese perdón y se perdone a sí misma, siempre y cuando de vuelta se llegue a una conversación con el miembro que cometió un aborto, ¿no? La persona o la parejita o la mujer. Sí, entonces tiene que haber aceptación. De vuelta, acá digo miembro, mujer, parejita, porque hay veces que se puede ministrar a la pareja si todavía siguen juntos. Y la culpa aquí no es solo de la mujer, sino a veces del varón que la motivó a abortar a la mujer y quizá la mujer no quería. Entonces las dinámicas eh, emocionales, espirituales, conductuales van a ser diferentes en cada caso, ¿no? Eh, pero estos son patrones dentro de todo o pasos que se pueden seguir. Aceptar el perdón, que la persona se perdone a sí misma, que busque asistencia profesional si es necesario, pastoral, ambas partes caminando juntos. La parte profesional, terapéutica si es necesario, y la parte pastoral, profesional también, ¿no? Entonces, cuando digo acá profesional me refiero a la parte terapéutica, si hay traumas, ¿no? Especialmente si hubo una violación. En este caso es muy importante recomendar a la mujer que atienda algún tipo de terapia y que uno como pastor tenga una lista de opciones para ofrecer lugares donde dan terapia. Todo el problema que viene anexo a esto es que a veces si no tienen aseguranza o estos lugares salen, no las cubren las aseguranzas, estas terapias. Bueno, hay que ver porque hay lugares que se pueden conseguir para atender este tipo de casos y al finalizar las clases yo les voy a dar un listado. Ustedes también están invitados a crear un listado, ¿sí? Para tener. Que vea a Dios sosteniendo en brazos a su bebé si abortó y es un trauma de que tiene culpa de que ese bebé hubiese crecido, le vienen a la memoria a la mujer. Ya está, a esta etapa tendría 2 años, 3 años, la mujer va a recordar esto, ¿no? Es más probable que la mujer recuerde que el hombre esté recordando estas cosas, pero la mujer, como lo tenía en su vientre, sí, es probable que tenga esto. Entonces, una manera de ministrar y que tenemos este elemento es que vea a Dios sosteniendo en brazos a su bebé, que el bebé vive en la presencia de Dios. Concepto teológico, ¿no? Cuando Dios le da gracia, colabore de alguna manera para ayudar a las embarazadas jóvenes. Cuando la persona logra superar esto, es importante que esta mujer ayude, ¿sí? Así que esta es la temática, tema que da mucho más que hablar. Me gustaría escuchar en el foro esta conversación, estén dialogando, los que escojan hablar del aborto, ¿sí? O los que escojan hablar del duelo, también de diferentes formas. Así que con esto finalizamos la clase 4. Bendiciones.